Aquí hay algunos ejemplos de cosas que han estado tomando lugar en Estados Unidos a raíz de este Equality Act. Por ejemplo, el Departamento de Educación de Nebraska lanzó una nueva currícula que incluye la enseñanza sobre ideología de género a niños de kindergarten. Lo que les dicen, o bueno, algunas de las enseñanzas que ellos reciben por parte de la escuela son que existe la identidad de género, qué es el concubinato, que existen las parejas románticas que son del mismo sexo, o sea, lesbianas u homosexuales, y que también existe como una alternativa de familia que no está conformada por un hombre y una mujer, sino que pueden ser dos hombres o dos mujeres también. Esas son cosas que se están enseñando a niños incluso antes de que entren a la escuela. Ahora, según esta currícula misma, en primero y segundo grado de primaria se enseñaría sobre lo siguiente: la distinción entre género e identidad de género y cuáles son los roles estereotípicos de género. En tercero de primaria, según la currícula, se enseñaría cómo se expresa la identidad de género en la vida. Es decir, aquí ya introducen el tema de que la identidad biológica que tienes de soy mujer, he nacido mujer, ya no es tan real, sino es como una especie de construcción social. Y aquí entra el tema de que existe la identidad biológica, pero existe también la identidad de género. También, en tercero de primaria, se pide a los niños que ya puedan ellos mismos definir qué es la orientación sexual. Obviamente no lo ven desde un punto de vista heterosexual, como que si soy mujer me atraen los hombres, si soy hombre me atraen las mujeres, sino ya lo ven desde el punto de vista de la ideología de género. Tú puedes ser mujer y que te atraiga un hombre, una mujer o ambos, o que te atraiga un transgénero y demás. En cuarto de primaria lo que se enseña es la distinción que existe entre, y aquí es donde empiezan a jugar un poco con el lenguaje. En vez de decir que existe una distinción entre tu sexo y tu identidad de género, lo que ellos dicen en vez de sexo es sexo asignado al nacer. Es decir, ellos están implicando en este tema que cuando tú naces es el doctor el que designa cuál es tu género, pero no significa que eso responda a algo lógico o a algo real. Lo cual es extraño, porque uno nace con un sexo ya sea masculino o femenino, a menos que tenga alguna alteración genética, que es extremadamente extraño. Pero bueno, aquí les enseñan que existe una distinción entre sexo asignado al nacer y la identidad de género. Y después también les enseñan por qué los dos, el sexo asignado al nacer y la identidad de género, podrían diferir. Ahí ya introducen el tema de identidad de género, orientación sexual. En quinto de primaria aprenden que existe un infinito número de géneros. O sea, no existe un límite para lo que tú puedes ser y para la orientación sexual que tú puedas tener. Y también les piden que ellos puedan definir qué es la identidad de género y qué es la expresión de género. En sexto de primaria, y aquí les quiero hacer notar que nosotros estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños desde los 5, 4 años hasta niños que tienen 11, 12 años en la escuela. Y estas son las cosas que se les está enseñando. En sexto de primaria les enseñan cuál es la diferencia entre transgénero, cisgénero, género expansivo, género no binario e identidad de género en general. Cuál es la definición de identidad sexual, orientación sexual, y de ahí les enseñan todo el espectro que existen los pansexuales, lesbianas, gays, queer, asexuales y demás, y también les enseñan sobre la discriminación hacia los LGBT. De este modo, los niños están expuestos a educación sexual, así es como le llaman ellos, están expuestos a educación sexual desde kinder. Un libro para niños que se llama I Am Jazz, que fue bastante controversial, en especial en círculos conservadores, cuenta la historia de un niño que se siente como una niña y que está en ese proceso de transicionar entre niño y niña. Estamos hablando de un libro que se le lee a niños de primero de primaria y ya se les está introduciendo la idea de que ellos no porque hayan nacido niños son niños y que no porque hayan nacido niñas significa que son niñas. Desde ellas se los expone esa idea de que ellos pueden transicionar de género, y ahí viene también el tema de que se les enseñe que ellos pueden acceder a tratamientos hormonales o a cirugías para cambiar su sexo, incluso en algunos países sin consentimiento de los padres, lo cual es muy peligroso para los niños.
De acuerdo al edicto de transgénero de Obama, se anima incluso a los niños a que ellos escojan sus pronombres, si ellos prefieren que les digan él, bla o los también. Y también se les anima a que ellos utilicen los baños o los cambiadores o cualquier espacio que antes era designado para hombres o para mujeres, se les anima a que ellos lo usen de acuerdo a la identidad de género que ellos perciben que ellos tienen. New York Times incluso informa que hubo casos en los que hubo como una especie de talleres sobre educación sexual dados en escuelas en Nueva York, donde la profesora, y este fue un caso bastante resonado y bastante controversial, la profesora Justine Ang Fonte dio una clase titulada Literacia pornográfica, dirigida a niños. La currícula era la siguiente, y esta es la forma en la que los padres se dieron cuenta de que los niños en las escuelas, aparte de que se les está enseñando ideología de género, se los está sexualizando, o sea, se les está enseñando a que ellos son niños o seres sexuales y que ellos pueden explorar su sexualidad desde una temprana edad. La clase que se le dio a estos niños, este taller de literacia pornográfica, tenía la siguiente currícula. Se enseñaba sobre masturbación en niños y también sobre sexo consensuado con adultos. Estamos hablando de niños, se le enseñó esto a niños. Obviamente muchos padres se escandalizaron de que les hayan enseñado a sus niños de que existe algo como la masturbación, existe algo como las relaciones sexuales con adultos de forma consensuada o legal. Pero esto prueba más o menos cómo está avanzando la comunidad LGBT con las enseñanzas que se están impartiendo en las escuelas. La campaña latinoamericana por el derecho a la educación sostiene, y ustedes esto lo pueden encontrar en su página web, sostiene que los niños son seres sexuales y por tanto tienen derecho a acceder a educación sexual, incluyendo enseñanzas sobre la ideología de género a una muy temprana edad. Como lo hemos visto en Estados Unidos, ya se está dando eso, en la Unión Europea también y en Canadá también. En escuelas de Estados Unidos, este ha sido también un caso que ha sido reportado por algunas fuentes conservadoras porque no se reportan las noticias en general. Han habido casos en los que a niños de 13 años, más o menos en escuelas, se les ha permitido incluso leer libros eróticos en los que se describen actos sexuales entre adultos. Y esto se hace con la idea de que supuestamente se está educando a los niños sexualmente para evitar que sean abusados o algo por el estilo. Pero evidentemente, y esto es algo que los padres reconocen, no es adecuado que niños desde los 4, 5 años hasta sus 12, 13, incluso hasta sus 18. Hay cosas que no son apropiadas para los niños, pero por algún motivo la comunidad LGBT insiste en que se les enseñe. Y las escuelas, en especial en el ámbito liberal ideológicamente, insisten en que se les dé educación sexual, en que se les enseñe sobre la exploración de la sexualidad a una temprana edad y demás. Y evidentemente eso no es bueno. Aquí se nota y es clara la intención que se quiere adoctrinar a los niños desde una temprana edad. En un comunicado de la Unión Europea que fue publicado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, se lee lo siguiente, ustedes lo pueden ver en pantalla si están viendo esto en video. Dice: la única forma de integrar o transversalizar las cuestiones de género en el currículo escolar debería ser directamente a través de los profesores y el liderazgo de las escuelas a nivel institucional. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo cómo motivar a los maestros y líderes escolares y cómo hacer de esto una parte normal del plan de estudios en cada nivel escolar. Aquí ya te revelan más o menos el plan que tienen ellos de que la escuela misma se haga cargo de ofrecer una especie de educación moral, educación sexual a los niños, lo cual no es jurisdicción realmente de las escuelas. Los que deberían hacerse cargo de eso son los padres. Los padres son los que tienen la jurisdicción de educar a sus hijos moralmente, de enseñarles lo que es bueno, lo que es malo. Y también son los que tienen la potestad, el derecho y la obligación incluso de educarlos sexualmente, explicarles, ver cuándo es un buen momento o un buen tiempo, una buena edad para explicarles ciertas cosas. Esta no es una potestad que debería tener la escuela o el gobierno, y mucho menos cuando están intentando imponer ciertas ideologías que ellos no enseñan como si fueran una opción. Ellos no enseñan ideología de género como si fuera algo que existe en algún lugar o como si fuera una corriente ideológica.
ellos lo enseñan como si fuera algo moralmente bueno, moralmente aceptable, como algo que nosotros tenemos que celebrar, incluso que los niños tienen que aceptar, incluso que los niños deban estar metidos, digamos, en eso. Y eso es algo que no es bueno porque no es jurisdicción de la escuela enseñar ese tipo de cosas a los niños, mucho menos cuando los padres están siendo más o menos forzados a que sus niños aprendan este tipo de cosas a una temprana edad. Una cosa interesante también es que no solamente se está haciendo esfuerzos por parte de las escuelas para que se adoctrine a los niños con estas ideas, sino también se está haciendo esfuerzos por la parte de la industria de entretenimiento para producir películas, series de televisión que manden este tipo de mensajes a los niños de forma que entre más fácil. Ejemplos claros son, por ejemplo, la serie que se llama Anne con E, que no estoy segura si ese es el nombre en español, pero es Anne con E, sobre una niña que tiene cabello rojo y que le gusta escribir. En esta historia, que originalmente no tiene ningún elemento de feminismo, ni de homosexualismo, ni de nada por el estilo, la adaptación última que hizo Netflix para esta serie incluye dos personajes, una que es lesbiana, uno que es homosexual, y con eso más o menos se intenta hacer que los niños lo vean como si fuera algo normal. E incluso se hace ver a estos personajes como si fueran los buenas gentes de la historia, los re buenos amigos y qué sé yo. Y con eso están intentando hacer que se vea como normal. En series tan infantiles como Anne con I, que uno dice, claro, es algo para niños, parece para niños, pero cuando uno lo ve como adulto, uno está seguro y se nota que la intención de la serie como tal es adoctrinar a los niños con diferentes elementos, pero porque estamos hablando de la comunidad LGBT y de ese tema, tienen esos personajes que son parte de esa comunidad y tienen esa intención. Otra película también es Zootopia. Tienen la película Out, les voy a poner aquí algunas fotos para que, bueno, reconozcan las películas. Luego tienen Love, Simon, me imagino que en español es Amor, Simón, y The Most Dangerous Year. Estas son películas que son destinadas para niños, dicen que son películas familiares, para que se vea en familia y qué sé yo, y son películas que tienen este tipo de elementos. Así que se hace bastante evidente que el adoctrinamiento por parte de este tema de la ideología de género no viene solamente por parte de las escuelas, sino también viene por parte del entretenimiento. Así que aquí es importante notar lo siguiente. Si tú en tu casa no adoctrinas a tus niños, si tú en tu casa como padre, o bueno, en mi caso como tía, no adoctrinas a los niños y les enseñas lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, alguien más los va a adoctrinar. Y si los niños van a la escuela y están aprendiendo estas cosas, no es de sorprenderse que luego ellos lleguen a la casa y de repente digan, oh, yo me siento niña. O que un niño venga y te diga, yo me siento niña, que son cosas que les están enseñando en las escuelas. Como les digo, en Bolivia tal vez esto no ha llegado todavía muy fuerte, pero son cosas que van a llegar. Son cosas que ya son normales en la Unión Europea. En Estados Unidos todavía hay algunos estados que están peleando porque no se enseñan estas cosas a los niños porque se ven las consecuencias negativas de esto. Y hay otros países como Canadá también, que es un país donde esto ya se enseña abiertamente. Y son cosas que queremos evitar que lleguen aquí porque vemos cuáles son las consecuencias negativas en los niños, en la sociedad y demás.